Existe una dualidad en la opinión pública y ella depende de qué lado del espectro político te ubiques. Hey, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de algo que me viene rondando en la cabeza desde hace varios días. No es una denuncia, ni una defensa, ni mucho menos una campaña política. Es una reflexión. Vamos a hablar de Petro. Y más allá de lo que puedan pensar ustedes o yo al respecto del presidente, vamos a hacer un análisis de su figura pública basado en elementos teóricos, específicamente en la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Y finalizaremos con una comparativa entre él y el personaje de la serie The Politician de Netflix. Por eso no hablaremos del Petro de siempre, ni del que se ve en los titulares de los grandes medios de comunicación, sino que hablaremos de lo que he denominado las dos caras de Petro, relacionado a las disputas internas que tiene cualquier político que quiere cambiar las cosas sin que el sistema se lo trague. El pasado 21 de junio, Petro llenó la Plaza de la Alpujarra de Medellín, un evento relacionado a la paz urbana, pero que también fue una jugada de ajedrecista, porque Medellín no es precisamente el terreno más fácil para él. Estamos hablando del territorio en el cual gobierna el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ambos muy opositores al gobierno de Petro. ¿Y qué ha hecho Petro? Mostrar un músculo político en su plaza más difícil. Manda a la gente a la calle y con esto envía un mensaje muy claro. Aquí también tengo poder. Ahora, ¿es solo eso? ¿Es una simple medición de fuerzas? La cosa es más compleja, porque mientras las encuestas muestran que su desaprobación ronda el 64%, las calles cuentan otra historia. Y es ahí donde empieza el verdadero dilema, ya que a veces no pareciera conversar mucho esa desaprobación que tiene el presidente con las manifestaciones que se han visto en las calles, como esta en Medellín o las más recientes que se han visto a favor de sus reformas. Esto sin duda muestra una dualidad de versiones que se tiene sobre el presidente Gustavo Petro, y que varía dependiendo de qué lado del espectro político se ubiquen las personas. Las redes sociales y los grandes medios de comunicación sirven como cámaras de eco de aquello que desean y quieren oír estas personas. Y lo cierto es que tenemos dos versiones de Petro. Está el de las redes sociales, el de los noticieros, el criticado, el exagerado, el que no sabe gobernar. Y luego está el otro, el que sigue sacando multitudes a las calles, que intenta cumplir sus reformas, el que habla de trabajo, de salud y de transición energética. O por ejemplo habla también de la implementación de las vías férreas para el transporte de carga en varias regiones del país. Y claro, esa dualidad no es solamente en la percepción, también en su forma de gobernar. Por un lado se ha mantenido firme en varias cosas, ha impulsado reformas sociales bastante pesadas como la reforma laboral, ha intentado desmontar lógicas económicas muy arraigadas en nuestra sociedad, pero por otro lado ha hecho nombramientos que muchas veces nosotros no entendemos. Ha rodeado el gobierno de personas que no representan su discurso ni las promesas de su gobierno. La figura de Gustavo Petro se mueve entonces entre la contradicción y la convicción, como si en su andar político se viera forzado a jugar simultáneamente en dos tableros, el del idealismo que promete transformación y el del pragmatismo que exige gobernabilidad. En esta tensión, las reflexiones de Maquiavelo cobran un nuevo sentido. Para analizar la figura de Petro y las dicotomías que giran en torno a su gobierno, es cuando entra inesperadamente la figura de Maquiavelo. Ese viejo sabio decía que hay tanta distancia entre saber cómo viven los hombres y cómo deberían vivir. Y un gobernante que se empeña en ser demasiado bueno en un entorno que se torna corrupto está destinado a ser derrotado. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿será eso lo que le está pasando a Petro? ¿Le condenan quienes le rodean a un destino fallido? ¿O ha aprendido, como sugiere Maquiavelo, a no ser bueno en ciertos casos y a servirse o no servirse de su bondad según las circunstancias lo exijan? Porque Maquiavelo también decía que un líder debe aprender a no ser bueno en ciertos casos si quiere mantener su poder y lograr sus metas. Los movimientos recientes del presidente, como sus cambios ministeriales y la defensa de algunos personajes cuestionables, parecen responder más a la exigencia del poder que a las promesas de campaña. En ese sentido, cabe preguntarse si ha debido también obrar en contra de su palabra, como Maquiavelo justifica para poder mantener el orden y la estabilidad política. ¿Esto es traición o simplemente es el precio de gobernar?
Para responder a esa pregunta, volvamos al evento de Medellín. Más allá del mensaje político, también es un acto visual. Fue imagen, fue poder proyectado. Ya Maquiavelo lo dijo clarito, el vulgo se paga únicamente de exterioridades y se deja seducir de la imagen del éxito. Por eso, el evento de Petro muestra fuerza en la plaza pública, incluso en un territorio adverso. Proyecta victoria, y en la política esa imagen es capital. Hablemos de otra de las reflexiones que deja Maquiavelo, la cual es: juzgaremos al príncipe por los hombres que lo rodean. Esto quiere decir que se deben integrar figuras que en algún momento políticamente le fueron adversas, y de esta manera poder estar neutralizando amenazas internas, aunque eso conlleva inevitablemente a un costo político. Y Petro ha tenido de todo, unos muy buenos, pero otros, bueno, en fin. Aún así, Petro ha sabido prescindir de unos y premiar a otros. Ha destituido ministros cuando el desgaste lo exigía, pero también ha recompensado con cargos a quienes se le han mostrado leales. Como advierte el mismo Maquiavelo, el príncipe debe mantener motivados a sus colaboradores, pero también vigilados. Su relación con personajes como Bolívar refleja los peligros de la adulación, otro vicio que según Maquiavelo es difícil de evitar. Y como él mismo lo decía, para no caer en el desprecio, el príncipe debe permitir que se le diga la verdad, algo que Petro ha sabido manejar a medias. Acepta elogios, pero parece incomodarse con las advertencias. ¿Está entonces Petro cayendo en la adulación o simplemente está tratando de mantener el orden en un país ingobernable? Cuando se observa su gobierno, muchas de las acciones que ha promovido, como la transición energética o la reforma laboral, representa esos nuevos cimientos que Maquiavelo consideraba como un signo de un gran líder. Como bien lo dijo, nada honra tanto a un hombre elevado recientemente al dominio político como las nuevas instituciones por él ideadas. Petro, a su modo, ha intentado entonces dejar esa huella a pesar de los escándalos y los ruidos del día a día. Toda esta dualidad de Petro y su análisis desde Maquiavelo me llevó a recordar una serie que me vi en Netflix llamada The Politician. El protagonista, Peyton Howard, arranca queriendo cambiar el mundo. Es un político joven, idealista y limpio. Sin embargo, a medida que avanza su carrera, Peyton se ve sometido a un juego político implacable, donde las prácticas maquiavélicas son la norma. ¿Le suena familiar esto? La serie explora magistralmente la tensión entre los fines y los medios. Peyton, a pesar de sus nobles intenciones, se encuentra constantemente en situaciones donde tiene que manipular, engañar o sacrificar sus propios principios para avanzar o simplemente para sobrevivir en el despiadado mundo de la política. Al igual que Petro, Peyton se ve empujado a tomar decisiones que lo alejan de su pureza inicial, pero que lo acercan a su meta. En ambos casos la pregunta persiste: ¿es lícito mentir si el resultado final beneficia a una comunidad? ¿Debe un líder comprometer su integridad personal si eso le permite alcanzar una posición desde la cual le permite implementar políticas transformadoras? La serie, al igual que Maquiavelo, nos invita a reflexionar sobre la condición humana en el ejercicio del poder. Es entonces inevitable que la búsqueda del bien se vea manchada por la necesidad de no ser tan bueno en ciertos casos. ¿O es posible mantener la integridad en un sistema que parece premiar la astucia y la pragmática deshonestidad? La serie, al igual que Maquiavelo, no ofrece respuestas fáciles, sino que subraya la perpetua paradoja de la política, donde el idealismo a menudo choca con la cruda realidad de la supervivencia y la consecución de objetivos. Entonces, ¿qué hacemos con Petro? ¿Lo juzgamos por sus errores, por sus intenciones, por su resultado final? ¿O simplemente aceptamos que en la política no hay santos ni demonios puros? Como diría Maquiavelo, gobernar no es solamente tener la razón, sino saber jugar. ¿Y vos, qué pensás? ¿Puede un líder ser íntegro en un sistema que premia la astucia? ¿O es inevitable que todos, tarde o temprano, se conviertan en el político que dijeron que nunca iban a ser? Si les gustó el video, entonces denle like, compártanlo, suscríbanse, pero sobre todo déjenme en los comentarios: ¿crees que Petro está siendo astuto o simplemente traicionó lo que prometió? Muchas gracias.